¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Vamos a hablar ahora sobre el alfabeto de líneas. A la hora de hablar sobre el alfabeto de líneas, es que tenemos diferentes tipos de líneas que nos van a ayudar a nosotros a hacer un dibujo técnico, como lo hicimos, si se recuerdan, en el dibujo que hicimos para ver las vistas y tipos de vistas, hicimos un dibujo. Entonces, este tipo de líneas nos sirven a nosotros para poder ver qué línea va dónde, cómo podemos hacer para poder medir, qué línea va para rellenar. Entonces tenemos diferentes tipos de líneas para hacer los dibujos. Y para eso tenemos aquí lo que son 11 diferentes tipos de líneas. Tenemos líneas de borde, líneas de contorno oculto, líneas de centro de eje, líneas de dimensión, líneas de extensión, posición alterna, interrupción larga, interrupción corta, plano de corte, rayo solar, radio seleccional. Entonces, todas son diferentes. Todo nos sirve para diferentes cosas a la hora de crear un dibujo. Por ejemplo, en línea de trazo, el trazo grueso se usa para márgenes y para resaltar la importancia de ciertos aspectos del dibujo. Entonces, el dibujo de línea de borde, eso quiere decir que vamos a bordear todo el contorno de nuestro dibujo. Entonces, cuando la línea es gruesa o de borde, quiere decir que esa línea está contorneando nuestro dibujo. La línea de contorno visible es una que se usa para indicar los contornos y las partes que se ven en el dibujo, como les decía. Este también nos ayuda a nosotros para contornear lo que estamos dibujando. A veces hacemos varias líneas, pero no todas las líneas nos sirven. Son diferentes las líneas que nos dan el reflejo del dibujo que estamos haciendo. Entonces, las líneas de contorno visible son las que nos ayudan a nosotros a resaltar el dibujo que estamos haciendo. La línea de contorno oculto usa para demostrar las partes ocultas de un dibujo. A veces cuando hacemos dibujos por vistas, necesitamos dibujar varias líneas para poder realizar nuestro dibujo y la perspectiva que le queremos dar. Entonces aquí es donde vienen las líneas ocultas. Solamente utilizamos las líneas visibles para hacer nuestro dibujo que se vea bien y las ocultas las dejamos en segundo plano. Las líneas de centro o de eje se usan para indicar centros de eje a partes cíndricas y de eje. Esas son más utilizadas en las figuras circulares. Entonces, a la hora de que nosotros queremos dar el eje o el centro de esa figura, colocamos estas líneas. La línea de dimensión. Esta línea termina en una forma de flecha de cada extremo. Generalmente se deja un espacio de centro para anotar las medidas. Esas son las que nosotros usamos a la hora de colocar en esta figura hay 10 centímetros. Entonces, ¿se acuerdan cuando medimos los de croquis? Esa línea nos sirve a nosotros. Cuando medimos las líneas que tienen las líneas de cuánto mide, usamos líneas de dimensión, que eso nos ayuda a nosotros para decir cuánto mide cada figura y cada espacio que va a dibujar. Las líneas de extensión. En las líneas que se coloca el extremo de cada flecha de la línea, la dimensión para indicar los límites de la dimensión que señala. Eso quiere decir cuánta dimensión tiene, cuánta profundidad va a tener nuestro dibujo, y ahí es donde colocamos nosotros las líneas. La posición alterna se usa para indicar que un objeto o pieza pueda moverse en su posición. Eso puede ser que son los dibujos que se utilizan a la hora de cambiarle la posición a nuestros dibujos si lo estamos viendo de una forma de frente, de perfil, de diferentes formas que lo podemos ver. Línea de interrupción larga se usa para omitir o cortar partes de la pieza larga y uniforme de toda la longitud. Como bien dice, de interrupción. Si queremos cortar un dibujo, podemos usar estas líneas. La interrupción corta se usa para omitir o cortar partes de piezas de longitud uniforme. Una es larga, la otra es corta, diferente dependiendo para qué figura queremos interrumpir. Tenemos la línea de plano corte, se usa para indicar por dónde se corta imaginariamente un objeto. Como bien dice, imaginariamente. Por dónde quiere usted cortar su dibujo y seleccionar solamente lo que vaya a usar. Y por último tenemos la línea de radio seleccional, se usa para ilustrar las partes que deben quedar expuestas al corte imaginario del objeto. Esta última se hace a la hora de que usted dibuja, de rellenar las partes que no va a utilizar imaginariamente. Y les voy a mostrar aquí las líneas para que tengan una idea de cómo ir haciéndolas y para hacerlas en su hoja de ejercicio. Aquí tenemos la línea de borde, línea de contorno visible, línea de contorno oculto,
oculto, ya sabe. Entonces aquí por eso está de esta forma, de centro de eje, línea de dimensión para ver cuánto va a medir, línea de extensión de igual forma, por eso están de esta forma, y en este centro le va a colocar usted qué medidas tiene. De posición alterna, igual que esta, de interrupción para cortar, interrupción corta, es un poquito más pequeña, línea de plano de corte para saber cuánto es lo que va a medir, y tenemos por último la línea de rayo seleccionar, que es lo que va a rayar a todo lo que le va a ir sobrando de su dibujo o todo lo que quiere ir rellenando. Entonces, con estas líneas vamos a hacer un formato en su hoja de ejercicio. Les coloqué aquí la hoja de ejercicio para que ustedes puedan ver las líneas y qué números tienen. Pues en un formato como lo hemos hecho anteriormente en todas las clases, con todos sus datos van a dividir su formato en líneas horizontales, en 11 líneas horizontales, y van a dibujar las 11 líneas o tipo de líneas que ustedes ven aquí. Entonces, van a hacer su formato como lo hemos hecho normalmente. Con un lápiz van a dividirlo en 11 líneas horizontales y van a dibujar sus 11 líneas y les van a colocar su nombre. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para a la hora de que ustedes vayan a realizar sus dibujos ya tengan en cuenta en qué lado se utiliza cada línea y no tengan ningún problema a la hora de dibujarlas. Entonces, solamente eso es lo que tienen que hacer ustedes en su hoja de ejercicio y estamos para que ustedes aprendan un poquito más. Espero que hayan entendido, que hayan comprendido y que las puedan poner muy en práctico y que realicen su hoja sin ningún inconveniente. Que tengan buen día.